conocimiento a tu vida para traerte un tiempo de esperanza. Muy buenas tardes, amada radioaudiencia de Oasis Radio 990 AM. Aquí de nuevo contigo, jueves, tu amiga Luisa Ramírez, especialista en salud mental, trayéndote un tema hoy que se llama Lidiando con mis emociones. Así que espero que hayas pasado un hermoso día de acción de gracias y que lo hayas pasado lindo con tu familia, ¿no? Así que vamos hoy a hablar sobre este tema en este mes de diciembre. Vamos a estar hablando sobre las emociones. Voy a estar trayendo diferentes temas sobre las emociones, cómo lidiar con las emociones, el dolor emocional y varios otros tipos de temas, ¿no? Pero relacionados sobre las emociones. Yo sé que muchas veces hoy en día, ¿verdad? Escuchamos la palabra emocional casi como un adjetivo, ¿no? Para las personas. Esa persona es emocional, esa persona tiene problemas emocionales, ese niño es, a veces inclusive para describir a algunos niños que se visten de cierta manera o que expresan su dolor de cierta manera por sus vestimentas, le dicen emo kids, ¿no? Niños emocionales, los niños en las escuelas, ¿no? Y tú escuchas esta palabra mucho emocional hoy en día. Lo que me sorprende es que se habla de una manera como un adjetivo para describir a las personas. Está siendo tú un poco emocional, ¿no? Entonces, ¿por qué las personas están cada vez usando más esta palabra? Porque, bueno, en nuestra sociedad, como hemos dicho antes, muchas personas con depresión, con problemas emocionales, personas con desbalances en sus emociones, y como la ciencia y como los psicólogos, pues estamos hablando más de estos temas de las emociones, pues la gente utiliza estos adjetivos para describir, ¿no? Esta palabra como un adjetivo. Entonces, antes la gente se refería, cuando las personas estaban teniendo desbalances emocionales o problemas emocionales, decían, la persona está nerviosa. No sé, tú en tu país que me escuchas cómo era. Dale un tececito porque está nervioso. Esa persona lo que está es nerviosa. Se hablaba más de los nervios y no se hablaba, ¿verdad?, como que era algo de las emociones. Entonces, el poder entender, porque hemos dicho que el tener conocimiento es lo que necesitamos todos. Entonces, el poder entender qué son las emociones y cómo lidiar con ellas es primordial para nuestra salud mental. Si aprendemos a cómo gestionar lo de nuestras emociones, pues vamos a vivir una vida más plena, con una mayor salud, tanto a nivel físico como a nivel mental. Entonces, por eso vamos a estar trayendo estos temas en este mes. Mira, Dios nos creó a nosotros seres perfectos. Y creó nuestro cuerpo físico perfecto. En nuestro cuerpo físico pues tenemos diferentes mecanismos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el sistema digestivo, el sistema cardíaco, el sistema respiratorio. Y cada sistema pues tiene su propósito en nuestro cuerpo, pues alimentarnos, que respiremos y adaptarnos al ambiente, ¿no? Tomar del ambiente alimento, tomar del ambiente aire, tomar ciertas cosas del ambiente. Asimismo, nuestro sistema emocional es también un sistema que nos ayuda a poder que nuestro organismo físico funcione bien en este ambiente natural y físico, ¿no? Es como nosotros vamos a cesar y a traducir y a entender las cosas que pasan en el ambiente. Entonces, así como cada sistema respiratorio, el sistema cardíaco, tiene un órgano importante encargado de ese sistema, así también el sistema emocional tiene un órgano encargado, y ese es el cerebro. El cerebro es el órgano principal que tiene que ver con las emociones. Y ya hoy en día los científicos, ¿verdad?, han podido descubrir estas áreas en nuestro cerebro donde se está tomando esa actividad de las emociones. Entonces, por ejemplo, está el sistema límbico en nuestro cerebro, ¿verdad? Y que es un conjunto de estructuras cerebrales en el que es donde la parte de nuestras respuestas al ambiente, lo que son las respuestas emocionales, toman parte, ¿no? Entonces allí se pueden ver, por ejemplo, estas reacciones de nosotros hacia el ambiente, nuestras reacciones de miedo o de alegría o de enojo o de tristeza, ¿no? Allí en nuestro cerebro. Hay una película muy bonita, no sé si la has visto, que se llama en inglés
Inside Out. Y Inside Out es una película muy bonita, es una caricatura, pero deja de ver cómo en el cerebro, ¿verdad? Se toma, estas diferentes emociones toman lugar desde el nacimiento, ¿no? Y ese lugar donde se ejecutan las emociones, ¿no? Y es bien interesante, te la recomiendo, en español creo que se llama Intensamente, ¿no? Pero es muy bonita y te puede dar más idea de cómo es que funcionan en el cerebro las emociones. Entonces, ¿qué cosa, Luisa, son las emociones? ¿Qué es una emoción? Entonces, una emoción es un conjunto de respuestas químicas, hormonales, que nos predisponen a reaccionar de cierta manera frente a algo externo. En algo externo, algo que nosotros vemos, algo que nosotros oímos con nuestros sentidos, entonces nosotros reaccionamos con eso, ¿no? Y vamos a reaccionar en nuestro cerebro de una manera hormonal. O sea, hay químicos en nuestro cerebro, hay sustancias en nuestro cerebro que van a reaccionar frente a estímulos del ambiente. Estas emociones de las que estamos hablando, de alegría, de miedo, de tristeza, que están pasando en nuestro cerebro, en este órgano, en nuestro cuerpo físico, son transitorias. O sea, ¿qué significa que son transitorias? Lo que hacen es que nos sacan a nosotros de nuestro estado habitual y nos ayudan o nos impulsan o nos motivan a tomar acción. Por ejemplo, tú escuchas un ruido bien fuerte. Si aquí, por ejemplo, en la cabina yo escucho un ruido bien fuerte, ¿no? De una alarma o algo, pues eso va a provocar en mí que me va a asustar, me va a dar miedo. Pero ¿de dónde salió ese miedo? Ese miedo salió de ciertas sustancias que segregó mi organismo y entonces eso va a dejarme saber a mí, hay peligro. Esas sustancias van a dejar saber a mi organismo que hay peligro. ¿Y para qué? Para que yo reaccione, para que yo tome una acción. ¿Una acción de qué? Una acción de supervivencia, de cuidarme. Entonces, para eso son las emociones. Las emociones son más intensas, duran menos tiempo de lo que se llaman los sentimientos y vamos también a estar traduciendo qué es la diferencia entre una emoción y un sentimiento, porque a veces hablamos de estas dos cosas como si son iguales y no lo son, ¿no? Entonces, pero las emociones son transitorias, son rápidas, son estos, como dije, estos químicos que reaccionan frente a los estímulos del ambiente y entonces vamos a poder reaccionar, tomar una acción. Y son transitorios, o sea, estos químicos en un momento pues se segregan en nuestro cuerpo, pero después vuelven a sus estados normales, ¿no? Se originan en regiones, como dijimos, del cerebro, ¿no? Y también crean reacciones bioquímicas, o sea que imagínate, las hormonas, por ejemplo, como el cortisol, se puede medir en la sangre, se puede ver, ¿no? Esto de las emociones en nuestro sistema de la sangre, en nuestra cara, podemos ver y podemos medir qué emociones están allí funcionando, ¿no? Se están manifestando. Son energías que se mueven a través de nuestro cuerpo y que solo se estancan si las reprimimos. O sea que las emociones, estas reacciones naturales de nuestro cuerpo, se van a ser guardadas o reprimidas si nosotros las dejamos. Pero lo normal es que ellas surjan en un momento y vuelva todo a la normalidad en nuestro cuerpo biológico. Entonces, las emociones están antes que los sentimientos, porque las emociones son físicas y son intuitivas. No es algo que nosotros estamos pensando, viene un ruido fuerte aquí en la cabina, ahora voy a sentir miedo. No, eso es algo intuitivo. Es algo que surge sin que yo lo piense, sin que yo lo desee. Es algo que surge automáticamente como un mecanismo de mi propio cuerpo para yo poderme adaptar al ambiente y para yo poder continuar, ¿no? Adaptarme al ambiente, protegerme, sobrevivir. Entonces es importante entender que estas emociones que sentimos de alegría, tristeza, no son buenas ni son malas, solamente son respuestas de nuestro organismo a estímulos del ambiente. ¿Para qué? Para la supervivencia de la persona. Y estas emociones es muy importante poder entenderlas. ¿Por qué? Porque todos tenemos emociones, ¿verdad? Todos reaccionamos al ambiente. Alguien que no reacciona al ambiente porque no está vivo. El que está vivo va a reaccionar al ambiente, ¿no? Entonces, todas las personas reaccionamos al ambiente de maneras diferentes.
y lo que nuestras emociones nos dejan ver a nosotros personalmente es cómo estamos nosotros internamente interpretando los sucesos de nuestro alrededor. Cómo yo, Luisa, cómo Lázaro, cómo las personas estamos individualmente reaccionando a lo que sucede a nuestro alrededor, porque las personas reaccionamos diferente frente a un mismo estímulo, frente a algo que tú ves que, por ejemplo, pasa con situaciones en una casa y dos niños que se están criando en la misma casa reaccionan diferente hasta lo que está pasando en esa casa. Entonces vemos que tenemos que poner atención a cómo nosotros estamos reaccionando al ambiente. ¿Cómo reacciono a mi ambiente? ¿Cómo lo percibo? ¿Lo percibo como algo amenazante siempre? ¿Lo percibo como algo hostil el ambiente donde estoy? ¿No? Porque no todo es hostil o no todo es amenaza. Entonces es importante esto. Como les decía, a veces pensamos y hablamos de sentimientos, emociones como si son dos cosas iguales. Las emociones, ya entendimos, son transitorias, surgen inesperadamente, son automáticas y surgen como reacción de algo del ambiente, algo que vemos, algo que percibimos, ¿no? La otra cosa es los sentimientos. Los sentimientos es realmente la suma de una emoción con un pensamiento. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cuando hablamos de sentimientos, estamos viendo que ya la mente, no el cerebro, el órgano, no los químicos, no las sustancias de hormonas, neurotransmisores. Estamos hablando ya del pensamiento. El pensamiento toma parte ahora con la emoción. Este es el sentimiento. El sentimiento es la suma de la emoción y el pensamiento. Es lo que da paso a los sentimientos. Nuestras experiencias ya vienen siendo ahora subjetivas porque es la interpretación que yo le doy, Luisa, a lo que está pasando alrededor mío, ¿no? Entonces ya es un componente ya de la mente. Esto es lo que es los sentimientos. Es cuando yo le pongo a la emoción que ha venido y que ha evocado algo en el ambiente, a esta emoción ahora se le asigna un significado a esta emoción. Y ya eso es un proceso mental. Ya eso estamos hablando de la mente. Entonces es muy importante nosotros poder ver que una cosa es lo que sentimos intuitivamente, viene del subconsciente porque es algo que está pasando en el ambiente, ¿no? Puede ser un enojo, puede ser cualquier otra emoción o puede ser ya después cuando ya yo a esa emoción le asigno un significado, ya estoy involucrando mis pensamientos. Entonces ya ahí estamos hablando de los sentimientos. Mira, existen 4 emociones que son principales, que son de estas, pues, son como los colores, se mezclan y surgen otras diferentes. Y estas 4 emociones, hay otras personas que ponen un poquito más, pero a mí me gusta poner estas 4. Otros ya ponen otras y incluyen. Si ves la película vas a ver que ponen el asco como una de las emociones principales. Pero a mí me gusta mencionar la felicidad, o la alegría, el enojo, la tristeza y el miedo. Son las 4 emociones principales. Y a veces decimos, ¿y de dónde surgen estas emociones? Ya dijimos que son reacciones al ambiente y se puede ver a través de, por ejemplo, resonancia magnética en nuestro cerebro, como las actividades cerebral, ¿no? Se puede ver qué emociones están operando allí, ¿no? Si una persona está depresiva, por ejemplo, tiene mucha tristeza, se puede ver áreas, ¿no? Que se iluminan más en el cerebro cuando la persona está depresiva o si la persona está ansiosa. También en la sangre, si la persona, por ejemplo, también está con mucho cortisol, puede estar teniendo también problemas, ¿no? de mucha, se siente muy estresado, se siente con mucha energía, se siente a lo mejor muy enojado, ¿no? Entonces podemos ver que hay químicos que se pueden ver en la sangre, o sea, las emociones se pueden medir, los sentimientos no, son más subjetivos porque es en la mente, ¿no? Entonces, si por ejemplo cuando se une la emoción, por ejemplo, de felicidad
no con un evento, vamos a ver sentimientos de satisfacción o sentimientos de felicidad. ¿Y de dónde surgen estos sentimientos de felicidad? Estos sentimientos de felicidad surgen cuando nosotros sentimos que todas nuestras necesidades están siendo satisfechas. Es el único sentimiento primario que no representa una necesidad insatisfecha, sino que cuando sentimos que nuestra necesidad es satisfecha, nos sentimos felices. Lo que eso es, ¿verdad? Todos sabemos, no es algo realista, porque siempre vamos a tener pues ciertas necesidades no satisfechas. Después, por ejemplo, vemos el sentimiento del enojo. ¿De dónde surge este sentimiento del enojo? El sentimiento del enojo surge cuando se junta con un pensamiento de injusticia o sentimos que no nos han reconocido hace falta reconocer la importancia de nuestra necesidad. Yo tengo necesidad de un abrazo y llegué y nadie me abrazó. Entonces yo voy a decir que injusto, nadie me ha abrazado. Entonces ese pensamiento, ese sentimiento de injusticia va a provocar en mí un enojo, ¿no? O entre los hermanos, le diste más a mi hermano que a mí. Entonces va a provocar un sentimiento de enojo. Hay maneras de cómo poder lidiar con estas emociones, lo vamos a estar viendo al transcurso, si no nos da tiempo hoy de este mes, ¿no? También el sentimiento de la tristeza. Y la tristeza es la pérdida de algo muy importante. Puede ser un lugar, pérdida de un lugar, si te mudaste de un lugar. Ahora, por ejemplo, en las Navidades muchas personas pues han venido a vivir por primera vez, por ejemplo, a los Estados Unidos. Y el estar aquí en los Estados Unidos sin su familia, pues a lo mejor empiezan a sentir cierto sentimiento de tristeza porque se van a sentir, ¿qué pasó? No estoy con mi mamá que siempre pasaba las Navidades. Entonces ese haber perdido algo específicamente en esta temporada hace que las personas pues sientan un poquito más de tristeza. O la pérdida de una persona o la pérdida de una cosa. Entonces es la experiencia de una pérdida. Y el apego es una parte vital de nuestra vida humana. Lo mismo, la pérdida de ello a través de nuestra vida va a ser inevitable. O sea, siempre vamos a estar perdiendo cosas. Por eso es tan importante poder aprender a gestionar esto de nuestras emociones. La otra cosa, el otro sentimiento o emoción, ¿no? Es la del miedo. Y el miedo con un pensamiento, ¿no? Que se junte, que se provoque, que le ponga significado de temor, surge por la falta de seguridad o la amenaza de tu bienestar futuro o inhabilidad de percibir o controlar el futuro. Cuando sentimos miedo es porque creemos que vamos a sufrir algún daño a nuestro cuerpo físico o a nuestro cuerpo espiritual, ¿no? Pero definitivamente es cuando sentimos inseguridad. Ese es el miedo, cuando sentimos inseguridad. Para parar este sentimiento de miedo, debemos de identificar muchas veces si lo que estamos percibiendo como peligro o como amenaza es real o no es real. Entonces es muy importante, familia, poder entender esto de las emociones, poder entender esto de los sentimientos, porque cuando entendemos todo esto de los sentimientos, vamos a poder entonces controlarlos, vamos a poder trabajar en ellos. Si los ignoramos, si los reprimimos, dijimos que las emociones, pues nosotros somos las que podemos tomar la decisión de reprimirlas, son transitorias. Los sentimientos pueden permanecer más tiempo en nosotros. Las emociones se suponen que suben y bajan. Hoy en día muchas personas están teniendo problemas emocionales porque mantienen su cuerpo en estado de alerta, en estado de amenaza, y entonces estos químicos siguen siendo segregados, lo que le están provocando daño a su cuerpo físico. Por eso es la importancia de poder entender estos temas. Y la otra parte es en los sentimientos. Si nosotros no atendemos a nuestros sentimientos, a estos pensamientos, que a veces, como decía, no somos conscientes de ello, pues también van a estar haciendo daño a lo que es nuestra salud mental, ¿no? El no poner atención a estos sentimientos de miedo, a estos sentimientos de enojo y tenerlos tiempos prolongados, nos haremos daño a nosotros mismos. Vamos a un pequeño corte y vamos a venir en un minutito.
Ark Provision Enterprise, navegando juntos hacia un futuro lleno de posibilidades. Como padres, sabemos que nada importa más que la salud, el bienestar y el desarrollo de sus hijos y de su familia. En Ark Provision Enterprise ofrecemos terapia de conducta para niños con autismo, terapia de salud mental para niños, adolescentes y familias, entrenamiento para padres y mucho más. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados para ofrecerle a su hijo y a su familia el mejor apoyo posible. Estamos ubicados en el área de Miami Lakes. Para más información, llámenos hoy mismo al 786-655-9992. 786-655-9992. Bueno, familia, hemos regresado otra vez con nuestros temas lidiando con las emociones. Si están sintonizando, aquí tu amiga Luisa Ramírez, especialista en salud mental, trayéndote el tema de lidiando con las emociones. ¿Y por qué estamos trayendo este tema? Porque es muy importante saber cómo lidiar con ellas, porque todos tenemos emociones, todos vamos a reaccionar al ambiente y nuestras emociones es lo que dictamina cómo nosotros vamos a reaccionar después, qué acciones vamos a tomar. Y cuando vivimos una vida y dijimos, ¿verdad?, que la diferencia entre emociones y sentimientos, y que las emociones es más en la parte física y los sentimientos ya es involucrar la parte fisiológica y la parte mental. Y si nosotros no sabemos cómo gestionar esto y lo dejamos mucho tiempo en nosotros porque lo reprimimos, ¿qué va a ocasionar esto? Va a ocasionar un daño a nuestro ser físico o a nuestra salud mental, y también podríamos terminar haciendo daño a otras personas. Entonces, por esa razón es tan importante. Dijimos que es normal, esto de las emociones es normal. Así nos creó Dios. Dios nos creó así. Y mira, el tiempo se me va cortando, pero yo no quiero terminar sin traer y compartir contigo en la Biblia. Mira, desde el principio en el Génesis, a alguien que le pasó algo similar con esto de las emociones y no supo controlarlas, a pesar que Dios trató de ayudarle, y se llamaba Caín. Caín era hijo, ¿no?, de Adán y Eva, todos ustedes saben. Y entonces, pues, Caín, cuando le fue a hacer una ofrenda a Dios, también su hermano sintió celo porque a Dios le agradó más la ofrenda de su hermano Abel. Y Dios le dice a él, ¿por qué estás enojado? Esto es una versión de la NBB. Le dice, ¿por qué estás enojado y andas amargado? Si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. Pero si actúas mal, el pecado, como una fiera, está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Mira lo que le dice, tú puedes dominarlo. Mira qué interesante. Él está diciendo, ¿por qué estás enojado y andas amargado? Ahí estaba queriendo Dios que él tomara conciencia de la emoción y el sentimiento que se estaba creando en él, del pensamiento que estaba creándose en él con esta emoción de enojo contra su hermano. Entonces, desde un principio, si Dios dice, ¿por qué estás enojado?, le decía a Caín, es porque Dios reconocía que nosotros podemos tomar conciencia de las emociones y de los sentimientos. Nosotros podemos tomar conciencia, a pesar que son intuitivos las emociones, segregaciones de nuestro cerebro, estos químicos, pero en un momento cuando nosotros, por el pensamiento, la inteligencia que Dios nos ha dado, podemos tomar conciencia. Y mira lo que él le decía, tú puedes dominarlo. Y quiero dejarte con esto, con este pensamiento. Léelo en la palabra, está en Génesis 4 y léelo del 3 al 8 para que veas cómo Dios le dice, tú puedes dominarlo. Y mira, Caín, todos sabemos que no pudo dominarlo y terminó matando a su hermano. Si nosotros no tomamos asunto en cómo nosotros lidiar con nuestros sentimientos y emociones, vamos a terminar haciéndonos daños a nosotros mismos o terminamos haciendo daño a otra persona, como en el caso de Caín. Tantas cosas que vemos allá afuera de muchachos que por no atender a las emociones, ¿no? O los padres no atender a sus emociones, no ver lo que está pasando, pues terminan ellos, ¿verdad?, haciendo daños a otras personas. Hemos escuchado los tiroteos, hemos escuchado tantas cosas de la salud mental. Entonces tenemos que tomar atención y cómo lidiar con nuestras emociones y cómo lidiar con nuestros sentimientos.
Te quiero dejar con el teléfono de ARC nuevamente, 786-655-9992. Quiero reconfirmar que en ARC Provision, vemos niños, adolescentes y familias. Si eres adulto y estás buscando también ayuda, podemos referirte, pero en estos momentos solo estamos viendo niños, adultos y familias. En la Iglesia Nueva Esperanza, si eres adulto, estás buscando ayuda, podemos orar por ti. Puedes llamarnos 305-364-0200. Familia, te vemos el próximo jueves en tu tiempo de esperanza. ARC Provision Enterprise, navegando juntos hacia un futuro lleno de posibilidades. Como padres, sabemos que nada importa más que la salud, el bienestar y el desarrollo de sus hijos y de su familia. En ARC Provision Enterprise ofrecemos terapia de conducta para niños con autismo, terapia de salud mental para niños, adolescentes y familias, entrenamiento para padres y mucho más. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados para ofrecerle a su hijo y a su familia el mejor apoyo posible. Estamos ubicados en el área de Miami Lakes. Para más información, llámenos hoy mismo al 786-655-9992. 786-655-9992. Esto fue Tiempo de Esperanza, conducido por la psicoterapeuta cristiana Luisa Ramírez. Si quiere más información sobre sus servicios o visitar su consultorio, llama hoy mismo al 786-655-9992, ubicados en el área de Miami Lakes.